Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Estoy leyendo una, unas declaraciones de la directora o la representante de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace referencia a la República Dominicana. Me refiero a Alicia Bárcena. Bárcena está diciendo, por un lado, que la crisis del COVID-19 en la República Dominicana va a provocar un aumento de un 21% en los niveles de pobreza del país. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho aquí que ese logro que exhibía el gobierno dominicano de una reducción de la pobreza de 39% a 22% en los últimos 8 años, pues con esta situación de crisis sanitaria se va a ir a pique y que entonces los niveles de pobreza van a volver a aumentar, no en los niveles en que se ha reducido en los últimos 8 años, pero va a aumentar. Bueno, pues la CEPAL lo está estimando el aumento de la pobreza en alrededor de un 21%, lo que indica que si la pobreza está en 22% actualmente, pudiera ser que la pobreza se coloque en 30%, en 29% a partir de esta situación de crisis. Pero también está advirtiendo la señora Bárcenas o recomendando que si la pandemia no está bajo control, y la estoy citando a ella, o si la curva no se ha aplanado, deberíamos esperar para abrir la economía. Si se reabre la economía y el COVID vuelve a hacer brotes, pues se va a tener que cerrar de nuevo. Y esa es la disyuntiva, esa es la situación en la que está el gobierno dominicano actualmente, en la de debatirse sobre la necesidad de reabrir la economía en parte y sobre el riesgo de que esa reapertura de la economía pueda provocar algún rebrote que entonces implique volver otra vez a tener que darle para atrás al reloj y entonces tener que poner restricciones mayores de nuevo. Por eso el presidente se ha estado reuniendo con los representantes del sector empresarial, el sector sindical, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los representantes del área social. Por eso el presidente ayer se reunió con los funcionarios de su equipo económico. Se reunió la semana pasada con los funcionarios de su equipo económico. Hoy se está reuniendo otra vez con los funcionarios de su equipo económico junto con las autoridades de salud. Está el director de salud del Servicio Nacional de Salud y el ministro de Salud Pública junto con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo. Porque hay que, por un lado, abrir algunas actividades económicas, pero por otro lado hay que tener cuidado de que esto no provoque una situación más grave de la que tenemos en materia de COVID y que se revierta lo poquito que se ha avanzado en cuanto a lo que tiene que ver con el control. Un par de cositas en ese sentido. Si se va a decidir la reapertura de la economía, de algunas actividades económicas, el gobierno va a tener que ser muy estricto y cuidadoso. Y creo, y es una reiteración que voy a hacer, pero sugiriéndole, porque en esas reuniones que ha hecho el presidente Danilo Medina con diferentes sectores, se ha olvidado de un sector sumamente importante, tal vez no agradable, pero sí importante. Y es el sector del transporte público. Ayer decíamos aquí que el problema no es que los trabajadores se reinserten a sus actividades laborales, porque van a mantener el distanciamiento y van a tener los controles de higiene y su mascarilla y todo. El problema es el transporte de esos trabajadores. Y a mí me consta, porque yo conozco varios trabajadores que ya han iniciado su asistencia, aunque de manera parcial, a sus centros de trabajo. Pero tienen que tomar un taxi, tienen que llamar a un Uber, tienen que encaramarse en un motoconcho para que el motoconcho los lleve. O tienen que buscar a un amigo o un familiar en un carro privado que los lleve, porque no tienen transporte, porque no hay transporte colectivo en el país, señores. Entonces, no se puede hablar de reapertura de la economía o de algunas actividades de la economía sin tomar en consideración el transporte. Tendrían que evaluar la posibilidad de volver a abrir ese metro de Santo Domingo,
estableciendo mecanismos de control de la cantidad de personas que puedan entrar o no puedan entrar. Tienen que evaluar la posibilidad de volver otra vez a utilizar los servicios de la ONSA. Hay un paquete de guaguas ahí, extraordinario paquete de guaguas que no se están usando, que están paradas ahí. Mientras tanto, la gente está en la calle gastando un dineral en transporte. Y si se reabren las actividades económicas en algunas empresas, usted no le puede decir a esas empresas que tienen que garantizarle el transporte a esos empleados, porque eso es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque la mayoría de trabajadores que son obreros, de trabajadores, de empleados, de colaboradores, como usted quiera llamarle, que ganan salario mínimo, son gente que viven en barrios marginados, señores. Y no es verdad que un vehículo de transporte privado va a meterse en un barrio y que hacer un recorrido casa por casa para recoger a un empleado. No es verdad eso. Por los niveles de seguridad, por los niveles de dificultad de la ruta y todo eso. Lo que van a tener es que habilitar al transporte público tradicional y establecer mecanismos de distanciamientos en esas guaguas. Por lo tanto, el presidente tiene que reunirse con Juan Ubiere y con Antonio Marte, quiérase o no, porque esos son los que controlan aquí el transporte colectivo, el transporte público. Y tiene que habilitar la ONSA. Y entonces establecer un mecanismo mediante el cual esos guagüeros no puedan montar más de X cantidad de pasajeros. Y darle un subsidio entonces a los transportistas, mientras tanto, por la limitación que van a tener en la cantidad de pasajeros que van a subir. Entonces, esta guagua que coge 50 pasajeros, aquí nada más van a ir 20 pasajeros. Muy bien, 20 pasajeros. Ahora hay que darle una compensación al transportista, eso porque es de justicia. Y usted me dirá, bueno, pero mira, que volver otra vez a negociar con esos sindicalistas que son empresarios del transporte. Bueno, pero esos son los que están. Es que no hay otros. Esos no solo son los que dominan ese mercado, sino también son los que conocen ese mercado. Y saben cómo hacer que esos choferes respeten la cantidad de pasajeros que pueden subir, los que no van a subir, que saben cómo hacer que esos choferes se alineen con esa directriz. Entonces, se están olvidando de un área de suma importancia, que es vital, porque si no, esos trabajadores no van a poder ir a su trabajo, a su centro de trabajo, señores. En Santiago, la zona franca de Santiago, algunas empresas que han reabierto, lo que han hecho es que han negociado con los transportistas tradicionales normales. Le han dicho, mira, para que entonces tú transportes los trabajadores que van a venir aquí a la empresa. Y le están dando también una compensación aparte a esos transportistas. Y los transportistas entonces están higienizando la guagua y montan entonces la cantidad de empleados, lo hacen limitado, dan tanto viaje. Entonces, bueno, parece que están recibiendo una compensación de parte de la empresa de Zona Franca. Bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, pero de todas maneras tienen que tomar en cuenta eso. El transporte de los miles de trabajadores que serían reinsertados nuevamente a las actividades económicas del país, aunque sea de manera gradual, que es lo que está planeando hacer el gobierno. Ahora, enfrentándose a esas diferentes situaciones. ¿Cuál de ellas? Reabrir la economía con el riesgo de que haya un rebrote del COVID-19. Por lo tanto, tiene que ser con los niveles de control correspondientes. Garantizarle el transporte de esos trabajadores, ya sea mediante un costo directo o cubriendo el costo directo, o ya sea llegando a un acuerdo con los transportistas tradicionales para que los transportistas tradicionales se hagan con chat, pero limitando la cantidad de gente. Solicitar, como ya lo han solicitado, una extensión del estado de emergencia. Le van a aprobar los 17 días, eso es hasta el 3 de junio más o menos. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, tienen que seguir en parte los subsidios, lo que está establecido para mayo, pero hay que prepararse por si acaso va a ser necesario en junio. Y por eso entonces el gobierno ha solicitado a través del Ministerio de Hacienda un préstamo de 40,000 millones de pesos y lo ha solicitado de los fondos de pensiones. Ha hecho una emisión de bonos para los fondos de pensiones para que entonces las administradoras de fondos de pensiones capten esos bonos y le presten ese dinero o inviertan ese dinero en bonos del Estado que pagan una tasa de interés bastante favorable y que tienen una muy buena calificación porque no se atrasan en el pago de los intereses, por suerte, el Ministerio de Hacienda. Ahora, ahí, en este último minuto que me queda, quiero meterme
en la parte que tiene que ver con la maniobra económica que hizo el gobierno con relación a eso de la emisión de los 40 mil millones de pesos en bonos soberanos que fueron colocados entonces por Hacienda y que entonces los fondos de pensiones aparecieron los 40 mil millones de pesos. Todos los fondos de pensiones están invertidos. ¿Cómo aparecieron los 40 mil millones de pesos? Bueno, porque se vencían alrededor de 40 mil millones de pesos de certificados del Banco Central que también estaban invertidos de los fondos de pensiones. A vencimiento, lo que hace el Banco Central es que emite nuevamente los 40 mil millones de pesos en certificados y los fondos de pensiones vuelven y lo captan, entonces sigue pagando intereses, hace un reenganche, como se hace con los bonos. Pero esta vez, en vez del Banco Central hacer un reenganche o una reemisión, emitir de nuevo los 40 mil millones de pesos que estaban vencidos, lo que hizo fue que no los emitió y decidió pagarle ese capital a vencimiento a las administradoras de fondos de pensiones. Tengan sus 40 mil millones de pesos para que ustedes lo inviertan en cualquier otro instrumento. Y entonces al mismo tiempo Hacienda emite 40 mil millones de pesos en bonos y entonces los fondos de pensiones vienen y lo colocan. La pregunta es, y se va a quedar en el aire porque no me la van a contestar y no hay quien me la conteste. ¿De dónde sacó el Banco Central los 40 mil millones de pesos que a vencimiento tuvo que pagarle a las AFP para que las AFP a su vez los colocaran entonces en bonos del Ministerio de Hacienda?